Empecemos a grabar entonces. Bueno, empecemos con la presentación. Vamos a ver algo que se llama antecedentes de la imagen en movimiento. Yo para todas mis clases hago estas presentaciones en Prezi. Bueno, esta conferencia se llama Antecedentes de la imagen en movimiento, un recorrido desde los orígenes hasta la creación del cine. En este recorrido que vamos a ver un poco cómo funciona el hecho de narrar la actividad, la tarea de narrar y por qué es importante. Si nos remitimos a los verdaderos antecedentes de la imagen movimiento, vamos a ir a las representaciones en las cavernas, ¿cierto? Las pinturas rupestres. ¿Qué hay en las pinturas rupestres? Hay representaciones del mundo, representaciones complejas. Estas representaciones sentaron las bases para el desarrollo del cine y otras formas de medios visuales. Hay un famosísimo filósofo francés que se llama Gilles Deleuze. No les voy a pedir que lean a Gilles Deleuze, si algún día lo quieren leer, leanlo. Pero Gilles Deleuze crea este concepto de imagen-movimiento. Él no le gusta llamarlo cine, le gusta decirle imagen en movimiento. ¿Por qué? Él define la imagen en movimiento como una forma de captar la realidad en constante cambio. Es decir, yo no voy a mostrar la realidad como algo quieto, estático. No me interesa. Me interesa la realidad, mostrar la realidad en cuanto se mueve y se transforma. Esa es la base de la narración. Yo no voy a interesarme en una historia de un personaje se levanta, tiene todo resuelto, se gana la lotería, se casa con la reina de belleza, lo nombran presidente del país. O sea, ¿para qué? No me interesa donde no hay un conflicto, grandes transformaciones, me interesa la realidad del mundo donde las personas luchan. Entonces, para él es lo más importante está en el cambio, en la transformación, en el movimiento, la relación entre el tiempo y el movimiento. ¿Cuál es la materia prima del cine? El tiempo. Nosotros estamos jugando con el tiempo, por eso decimos que hay una línea de tiempo, ¿sí? Y bueno, también es importante considerar la manera en que percibimos y experimentamos las imágenes en movimiento y cómo a través de ellos reflejamos la vida misma. Les voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento de la historia creen ustedes que se contó la primera historia? ¿Cuándo sería? ¿Qué fomentó esa primera historia? La Biblia. Puede ser un poquito antes. Las pinturas rupestres. Pero vamos a identificar un momento histórico que es clave. Cuando el hombre pudo sentarse a escribir o a narrar o a pintar su primer muñeco en la pared. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó para que eso sucediera? ¿Mm? Probablemente. ¿Saben qué fue lo que pasó? Él, él cazó un bisonte, fue con ese bisonte y se lo dio a su tribu en su cueva. Se llenaron la panza y por un momento ya no tenían nada más que hacer. En ese momento, ¿qué sucedió? Se creó el ocio, el ocio, ¿cierto? Espérate. El ocio es importantísimo, porque cuando nosotros nos sentamos a ver una película es porque tenemos tiempo de ocio, ¿sí? El ocio, dicen, el ocio es la madre de todos los vicios, la pereza es la madre de todos los vicios. El ocio es la madre de todas las narraciones, porque cuando él ya tuvo su panza llena y todo su clan tuvo su panza llena, se pudieron sentar y comunicar y traspasar la idea en el mundo al mundo del movimiento, ¿cierto? Entonces, los primeros Homo sapiens comenzaron a experimentar con su tiempo de ocio hace 40.000 años. Es decir, hace aproximadamente 40.000 años se empezaron a abstraer las primeras historias. ¿Cuáles serían esas primeras historias que contaron esos seres? Cacería. Las, las experiencias ¿qué? Diarias, por ejemplo, la cacería, cómo de pronto se enfrentaron a una bestia que era muy peligrosa y pudieron dominarla y llevarla y tajarla y comérsela. Eso puede haber sido una de las primeras narraciones épicas. O que la tribu de la cavernícolas de al lado les gustaba más nuestra cueva
y nuestras mujeres entonces llegaron y se metieron a invadirnos, pero nosotros tuvimos la fuerza de defendernos y convertirnos en héroes. Esos son los primeros relatos que quedan inscritos en la piedra, ¿sí? Es importantísimo esa representación de la realidad, pero también es importantísimo la representación del movimiento, porque fíjense, vamos a la cueva de Altamira, estamos viendo este jabalí, y bueno, como todos los jabalíes tienen 8 patas, ¿no? ¿O no? No, los jabalíes no tienen 8 patas, tienen 4 patas. ¿Por qué tiene 8 patas este jabalí? Porque están tratando de ilustrar el movimiento, representar el movimiento. Es importantísimo este punto de la historia porque rompe lo estático, rompe lo que está quieto. Por eso Gilles pone tanto énfasis en el movimiento, porque el movimiento es la base de todos los cambios. Las historias no me hablan de cosas estáticas. Las historias siempre me van a hablar de grandes cambios en una persona, en una sociedad, en una comunidad. Entonces es notable esta pintura de aproximadamente 36.000 años, está en las cuevas de Altamira, ¿cierto? Ellos plasman su entorno, sus experiencias, plasman el movimiento y eso es el gran paso que nos tiene a nosotros aquí. Si nadie hubiera hecho esto, quién sabe cuánto tiempo más se hubiera retrasado esa percepción. Entonces saltemos de Altamira un poco a algo que se llama hay algo que es muy poético. Vamos a conocer la Dama de Corinto. Les voy a contar una historia súper triste, que es la historia de la Dama de Corinto. Esta es una dama. Corinto es una ciudad que está sobre el Mediterráneo. Después cayó bajo la influencia de los griegos. Ustedes saben que toda la historia se construyó a través de guerras. La dama de Corinto ve a su esposo que se va a ir a la guerra y sabe que probablemente se va a morir. ¿Qué hace la dama de Corinto? Pone una luz entre su novio o su marido y la pared. Y la sombra que queda la dibuja, la va representando. ¿Para qué? Para que le quede algo real de la sombra, como los viernes de sombras de Skinner. Pero bueno, esto es más o menos la primera representación de lo que es un cuerpo real como que queda plasmado, ¿sí? Es un gesto. La Dama de Corinto es el primer gesto que quiere atrapar el movimiento, atrapar un sentimiento. Obviamente el marido murió en la guerra, nunca volvió, pero la Dama de Corinto le quedó esa imagen como un ícono, como algo que le pertenecía, algo pequeño donde podía todavía sentir la presencia, la imagen de esa persona que quiso. En ese gesto tan importante, también simbolizamos la captura de lo efímero, la retención de lo que el tiempo separa. El tiempo los separa, pero hay una acción humana que los une. Y es ese gesto de representar la sombra. Eso es lo más hermoso que tiene el gesto de la dama de Corinto. Bueno, pero si yo cuelgo aquí. Listo. Entonces, triste, poético, pero poderosísimo ese gesto, ¿cierto? Hablemos de algo que se llama sinapsis. ¿Alguien ha escuchado hablar de sinapsis? Y no estoy diciendo sinopsis, que todos sabemos que es sinopsis. Estamos hablando de sinapsis. ¿Saben qué es la sinapsis? ¿Qué es algo sináptico? ¿Escucharon alguna vez esa palabra? ¿Cuándo la escuchaste, Joel? La escuché cuando estaba en el colegio en décimo. Ujú. Estábamos en la clase de español y pues el profesor, él nos estaba introduciendo lo que era para proyectos y todo eso. Y pues nos habló de varios conceptos desde sinapsis, ¿no? Todo eso. Y era para que pues supiéramos cómo ilustrar la idea que nosotros queríamos presentar. Pero no, nunca exploramos mucho el concepto de sinapsis. Bueno, lo vamos a explorar muchísimo aquí porque la sinapsis
es la forma en que nosotros percibimos, digamos, el mundo. La sinapsis es una forma de relacionar, se refiere a la capacidad de conectar elementos, cómo funciona nuestra mente. Son cadenas, nuestra mente funciona a través de cadenas que se conectan, ¿cierto? ¿Qué es las neuronas? Son una red. La red neuronal conecta cosas, entonces todos los seres, digamos, biológicos podemos asociar conceptos, ¿sí? Les mostraba ahorita a los que llegaron primero, por ejemplo, como en la escritura china, si yo pongo ojo y pongo lluvia y junto los dos conceptos creo llorar. Si pongo una boca y un pajarito, puedo crear el concepto de cantar, ¿cierto? Eso es un ejercicio de sinapsis combinar dos conceptos para crear un concepto nuevo. ¿Eso quién lo hace? Lo hace mi mente, lo hace mi cerebro, el cerebro de los seres biológicos inteligentes. Crean un significado nuevo a través de la asociación y el contraste. ¿Sí? ¿Cómo creo yo un personaje? Pues, mi personaje lo creo también a través de la sinapsis, dándole atributos. Mi personaje es una niña genio que está amenazando a su comunidad a través del conocimiento de la brujería. Digo yo cualquier cosa, se me ocurre. ¿Por qué? Porque todos los elementos, niña, genio, brujería, comunidad, los estoy juntando en un solo concepto y estoy creando una cadena sináptica que me está permitiendo visualizar ese universo, ¿cierto? Entonces es importantísimo y lo vamos a ver ahorita un poco con ejemplos históricos. A mí me fascina el arte y la pintura y espero también sembrar en ustedes un poco esa inquietud hacia encontrar elementos en el arte y en la pintura que nos conectan hacia las narraciones. Entonces, ya vamos a ver algo de los primeros ejercicios sinápticos de la historia. Cuando sucede, por ejemplo, el Alzheimer, todos conocemos lo que es el Alzheimer, ¿no? Se interrumpe la red neuronal. Entonces se interrumpe la cadena sináptica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Alzheimer a veces? Que no conectamos. Podemos saber algunas cosas y otras no, se nos olvidan, porque la cadena sináptica se interrumpe. Eso es lo principal que pasa en el cerebro con el Alzheimer y otros problemas que afectan esa red. Si la red funciona como todos la tenemos ahorita, perfecta, nuestra cadena sináptica funciona perfectamente bien, tenemos todo para poder interpretar el mundo a través de esas relaciones y esas asociaciones. Dios no quiera que en algún momento tengamos esos problemas en nuestra mente y nos desconectemos. Y si pasa eso, ¿qué va a suceder? Que ya no va a haber una conexión entre las cosas y vamos a sentirnos perdidos. Pero mientras tengamos todo este potencial en nuestra mente, aprovechémoslo al máximo, saquémosle el máximo de jugo, comámonos el mundo a través de nuestro cerebro y nuestras asociaciones y hagamos crecer todo ese órgano sináptico hasta sus mayores consecuencias, ¿vale? Bueno. Hablemos de un elemento importantísimo que es el montaje, como yo monto, construyo. ¿Alguien escuchó hablar de la esfinge alguna vez? ¿Quién me puede hablar de la esfinge? ¿Tú? ¿Qué es la esfinge? Una figura mitológica, exacto. ¿Qué características tiene la esfinge? Exacto, es un montaje, es una construcción. Está hecha con la cabeza de una mujer y el cuerpo de un león. ¿Alguien se acuerda en qué pasaje de la mitología aparece la esfinge o de la historia? Pues varias culturas latinas, la egipcia, la griega. Vamos a hablar de la griega. Vamos a hablar de Edipo. ¿Conocen el mito de Edipo? ¿Cuál es el mito de Edipo? Él fue separado de su madre cuando era un niño, él creció sin saber quién era su madre y al ser adulto la conoció, se enamoró de ella y pero relación. Bueno, es cierto lo que dice él, pero tiene un contexto más largo. Hubo primero que todo una profecía. En la profecía decía que el rey Yaco iba a ser asesinado por su propio hijo. El rey Yago iba a ser asesinado por su propio hijo. ¿Qué pasa? Cuando Yocasta tiene a Edipo, el rey Yago se lo da a uno de sus servidores y le dice, llévese a este niño, eh,
enganche el pie a un árbol y deje que se lo coman las criaturas del bosque. Y entonces la persona que tiene esa tarea tan horrible de asesinar a un niño, entonces, ¿qué hace? Él no es capaz. En ese momento pasa como alguien y dice, oiga, llévese a este niño, salve de la vida, ya le había roto la patica, porque lo había metido un gancho y lo había atrapado en un árbol, y Edipo se lo llevan a otro reino. Los reyes de ese nuevo reino no tenían hijos, entonces adoptaron a Edipo como su hijo, y entonces, pues la profecía quedó como en veremos. ¿Qué pasa y por qué vamos a meter ahora la esfinge? Cuando Edipo crece, ¿cierto? Hace un viaje a Creta y entonces al llegar a la isla hay un episodio muy confuso donde los dos carruajes tienen que pasar por una parte, pero hay un conflicto y se encienden los de los dos carruajes. Resulta que Edipo mata a una persona que viene en ese carruaje, quien resulta ser Yago, su propio padre. Pero antes de que pase eso, para tener acceso a la isla, Edipo se enfrenta a una esfinge. La esfinge es un monstruo que aterroriza a las personas y las mata, porque cuando quieren pasar, les hace una pregunta, les hace ¿cómo se llama eso? Un acertijo. El acertijo que les propone la esfinge es, ¿qué criatura primero tiene cuatro patas, luego tiene dos patas y al final de su vida tiene tres patas? ¿Cuál sería esa criatura? ¿Quién? El hombre. ¿Por qué? Porque cuando está bebé gatea en cuatro patas, cuando está en su edad adulta va en dos patas y ya el tercero con su bastón con tres patas. Bueno, el único que resolvió el acertijo fue Edipo. Entonces la esfinge le dio la facilidad de entrar a la ciudad y dejar la ciudad en paz. Entonces ya la ciudad sin rey y con una reina que todavía estaba pues en edad de merecer. Entonces, pues ya nada, lo más fácil fue, venga, Edipo, usted salvó la ciudad. Esta señora se quedó sin marido, pues cásense. Y entonces Edipo se casa con Yocasta, que es su madre. Y luego, pues al final del mito se entera de que Yocasta es su mamá y que Yago, el hombre que mató, es su papá. Entonces, pues es la tragedia de Edipo. Yocasta se clava los ojos. Terrible. Ustedes saben que el drama griego está lleno de mucha pasión y muchas cosas terribles. Pero lo que me interesa de todo esto es el montaje, crear un monstruo con diferentes atributos. Es una sinapsis. ¿Quién me quiere contar o qué otra criatura está hecha de varias partes diferentes como humanas y animales? Minotauros, centauros. Los centauros, Minotauro, la Górgona, ¿cierto? La Górgona, ¿quién más? El basilisco también es una gallina y es una serpiente. ¿Cuál? La mantígora. La mantígora, ¿cierto? Hay muchos elementos también y fíjense la riqueza que tiene construir estos seres. Son seres absolutamente fascinantes, llenos de misterio y de atributos en los que simbolizamos cosas muy fuertes de nuestro propio inconsciente. ¿Por qué existen esos monstruos en nuestro imaginario? Es importantísimo. Cumplen una función muy importante para significar elementos del inconsciente, ¿cierto? Y también para personificar valores y antivalores con los que nosotros construimos la identidad y muchas veces también nuestra, nuestra, nuestra propia relación con el mundo exterior. Entonces, la esfinge simboliza un ensamblaje de elementos comunes. Es una entidad extraordinaria. Entonces, esta entidad representa cómo fusionar diversas figuras, crear nuevas realidades de la narrativa visual. La conexión de elementos, la esfinge y el gesto icónico reflejan el poder de unir lo ordinario para transformar la percepción.
Esta interconexión es esencial en el proceso artístico y narrativo, donde el significado se amplía a través de la sinapsis cultural y visual. Entonces, ¿ya tenemos claro lo que es el concepto de la sinapsis o todavía no lo tenemos tan claro? ¿Sí lo tenemos claro? Perfecto, porque todo es sinapsis. Vamos a hablar de los avances de la representación visual. Alguien me mencionaba los jeroglíficos egipcios. Los jeroglíficos egipcios combinan imágenes y símbolos para contar historias muy complejas. Este sistema emblemático no solo era un medio de comunicación, sino también una expresión de las creencias del antiguo Egipto. Si vemos aquí, por ejemplo, es como un cómic, ¿cierto? Ustedes ya hicieron su clase de cómics, ¿cierto? Ya hicieron sus primeros cómics. Fíjense que hay una secuencia, hay una lectura donde vemos diferentes personajes. En este caso, esta, esta imagen representa el camino del hombre hacia el más allá, ¿cierto? Todas estas son almas que vienen esperando su turno, ¿cierto? Cuando llegan a donde está el dios Anubis, hay una balanza. Estos personajes entregan su corazón al Dios y él lo va a poner sobre una balanza, que si pesan más los actos malos, pues se va a ir como a una condena, a un inframundo terrible. Y si su corazón es liviano porque estuvo en los actos buenos y fue pureza en su alma, entonces va a ir a un paraíso o a un lugar de premio, ¿cierto? Y todo esto, digamos, está contado también en las paredes de los templos funerarios, de las pirámides, ¿cierto? Es importantísimo porque a través de estas narraciones se proyectan la cosmogonía y las creencias hacia las nuevas generaciones, hacia las futuras generaciones, para que las adopten y sea sagrado. Es una forma de transmitir lo sagrado a través del poder de la imagen y del símbolo. Y pues todo esto que vemos aquí también son secuencias de asociación, son los jeroglíficos, son también sinapsis. Unes una cosa con la otra para generar ese nuevo significado. Vamos a la sacristía de Florencia. Ojalá algún día ustedes tengan el privilegio y el placer de visitar la ciudad de Florencia en la Toscana italiana. Es la ciudad donde nació el Renacimiento, ¿sí? Donde uno se enfrenta al arte más, en su más pura expresión. ¿Qué es lo más interesante para mí en la sacristía de Florencia? Está Piero de la Francesca. Piero de la Francesca es un pintor italiano que hace una asociación. Él junta lo imposible. Vamos a ver dos momentos históricos en este fresco que está en la sacristía de Florencia. Voy a contarles dos historias que sucedieron en dos tiempos diferentes. La primera historia es la reina de Java, que en el Antiguo Testamento es una reina africana que va a tener una visión sobre una madera y en esa madera es la madera donde se va a sacrificar al Cristo, a la persona, a la persona que va a ser el Hijo de Dios y que va a venir se anuncia su llegada. Esto sucede, digamos, 700 años antes de los evangelios, ¿cierto? Y en esta vemos a Santa Elena. Santa Elena está en las cruzadas. Santa Elena es la madre del emperador Constantino. Y Santa Elena, en una de las cruzadas, viaja a Jerusalén y recupera la reliquia de la cruz donde se murió Cristo, ¿sí? Donde lo asesinaron. Entonces, son dos momentos históricos completamente desconectados. Pero ¿qué hace Piero de la Francesca? Él une lo imposible, él une las dos cosas que eran imposibles de unir, la historia de la reina de Java y la historia de Santa Elena, y las combina en un mismo cuadro. Entonces, ¿qué consiste? Ese es el montaje imposible. Unir lo que no estaba destinado a unirse. Y eso es lo que nosotros tenemos como un poder en la narración. Podemos unir dos cosas que son completamente incompatibles y a través de nuestro ejercicio las podemos hacer posibles. Construimos una realidad nueva y posible.
¿Vale? Esto es Piero de la Francesca, no se les olvide. Y si van a Florencia, vayan a la sacristía de Florencia y vean a Piero de a Piero de la Francesca. Otro, vamos a pasar, pues yo les conté que soy fanático de la pintura y del arte y me encanta compartir mi amor por el arte con ustedes a través de estas experiencias que marcan una evolución en la humanidad. La Anunciación de Fra Angelico es un cuadro que ustedes seguramente han visto, es un cuadro muy famoso. Fra Angelico, ¿qué hace? También combina lo que es lo imposible también. ¿Qué ven ustedes en este cuadro? Me estaba mostrando el jardín de León. El jardín de Edén por un lado, ¿cierto? La expulsión, de hecho, porque ya van vestidos. El mismo se presenta posteriormente a el El ángel Gabriel se anuncia a María para decirle que va a ser la madre del Salvador, ¿cierto? Y en esto es un cómic. Esto es un cómic hecho hace siglos, pero es prácticamente lo mismo. Y aquí en las viñetas están contando la historia de María, los acontecimientos más representativos de la historia de María, ¿cierto? Cuando se le pierde su niño en el templo, bueno, es importante también ese ejercicio sináptico de cómo era el recurso que tienen en la época los creadores. Hoy en día nosotros podemos sentarnos en el Adobe Premiere y poner una imagen de, no sé, lo que sea, y combinarla con otra y ya creamos una relación, una sinapsis. Pero en esta época, esto era la experiencia más parecida al cine y a la narración, ¿cierto? Tintoretto. Tintoretto hace una obra increíble sobre San Juan el Bautista, el nacimiento de San Juan el Bautista. ¿Qué es lo que me llama la atención de la pintura de Tintoretto? ¿Qué elementos ven aquí? Es que espérese que aquí no se ve tan completo y es importante. Es importante. ¿Saben la historia de San Juan el Bautista, no? ¿Cuál es la historia de San Juan el Bautista? mismo Es primo de Jesús, él bautiza a Jesús. Exacto. Y también sucede algo con él. ¿Cuál es el final de San Juan el Bautista? ¿Quién lo manda a decapitar? Herodes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Herodes tiene una hija que se llama Salomé. Y Salomé, hay un relato de Oscar Wilde muy bonito. Incluso hay muchas óperas y muchas cuestiones relacionadas con el mito de Salomé y el mito de San Juan el Bautista. Salomé se enamora de San Juan el Bautista y y Herodía, que es su esposa, lo capturan y lo tienen capturado porque él es un subversivo. Está hablando de ideas que van en contra de la tradición judía, ¿cierto? Entonces lo meten como en una cámara, en una mazmorra, y Salomé va a visitarlo porque él habla todo el tiempo con su Dios, entonces ella está enamorada de él y lo quiere tocar, quiere tenerlo, quiere tener su carne, por decirlo así. Pero San Juan Bautista es un hombre de Dios, él está consagrado a Yahvé, que es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, eh, Herodes no es el padre real de Salomé. Herodes asesinó a su hermano, que era el rey, y se casó con Herodías, que es la reina, para ser el rey para ser el rey. Entonces, esto sucede en Masada, en realidad, que es una ciudad judía. Bueno, ¿qué pasa entonces? Herodes quiere que le baile Salomé la danza de los 7 velos. Piensen que yo estoy solo contando historias. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero que empecemos a hacer historias. Metámonos en el ADN de las historias. Y el mundo está, la historia sagrada, la Biblia está llena de historias. Entonces, Herodes quiere que Salomé le baile la danza de los 7 velos porque es una danza muy erótica y él se muere por ver a Salomé bailando eso. Y le ofrece todo, le ofrece la mitad del reino. Pero Salomé le dice, lo que yo quiero es la cabeza de San Juan el Bautista. Entonces, no, pídame otra cosa, pídame lo que quiera, le doy la mitad del reino. No, no, no. Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, finalmente,
asqueado por su herido, Herodes le corta manda que le corten la cabeza y se la trae en una bandeja. Y según el relato de teatro de Osterwey, le da un beso a la cabeza. Que me parece mórbida esa imagen, me parece terrible, pero poderosísima. ¿Por qué Tintoretto hace esta imagen? ¿Y qué es lo interesante? Que lo interesante está aquí, en la bandeja. Está mostrando el nacimiento, pero al mismo tiempo está sembrando un elemento terrible, que es al final la bandeja donde va a tener la cabeza finalmente Salomé. Es muy sencillo y muy mínimo el detalle. Lo vamos a ver mejor representado ahorita con este Tintoretto, y ahora vamos a ver a Masaccio. Quiero que nos fijemos en esta es una escena de San Pedro y Jesús, el pago del tributo. Vamos a identificar a San Pedro. Espérense, me alejo tantito para que podamos ver aquí yo cómo me alejo aquí, oye. Ah, bueno. Vamos a ver al personaje de San Pedro, que lo identificamos porque San Pedro tiene este trapo rojo y el resto es azul, ¿cierto? Están hablando del pago de tributo, no tienen nada, le están pidiendo un impuesto. Entonces le dice, espere, luego va y saca un pez del agua, el mismo San Pedro, y aquí le está entregando, dentro del pez había las monedas. Es un milagro de Jesús. Y le está entregando las monedas al tributador. Entonces, en una misma imagen me está mostrando tres tiempos diferentes. O sea, está jugando con el montaje. Está haciendo una escritura temporal muy revolucionaria para la época, porque uno en una pintura trata de contar una cosa, y ya en esta está mostrándome tres momentos diferentes de un mismo pasaje, de un mismo episodio. Por lo que es importante esta anécdota, es muy importante dentro del mundo del arte y del montaje. Bueno. Vamos a pasar rápidamente por esto, porque ustedes ya lo deben haber visto. Hablemos de la imagen movimiento. La imagen movimiento se basa en tres principios fundamentales. ¿Saben cuáles son los tres principios fundamentales en los que se basa la imagen movimiento? Entonces los voy a decir para que se los aprendan y no se les olviden nunca. El primer principio se llama la cámara oscura. ¿Alguna vez hicieron una cámara de fotos con una caja de zapatos? Exacto, ese es el principio de la cámara oscura. Si yo cierro todo este salón hacia la luz y le abro un huequito en esa parte, lo que hay afuera se va a ver aquí proyectado en negativo y patas arriba. ¿Sí? Muchos de los pintores del Renacimiento, en realidad la cámara oscura la descubrieron, por decir algo, no se la inventaron los árabes, pero el momento de más desarrollo de la cámara oscura fue durante el Renacimiento y durante las épocas de los grandes artistas como Leonardo da Vinci, ¿cierto? Ellos ponían su modelo afuera, creaban su cámara oscura, aquí tenían la proyección, entonces podían calcar fielmente la realidad tal como estaba, y por eso hay muchas obras de esos tiempos que son muy exactas a la realidad, ¿cierto? No es que también había muchos genios, pero también el genio también no es solamente el que se inventa las cosas, sino el que utiliza las herramientas de su época para facilitar e impactar e influir a su época y a su tiempo. Ese es el primer principio de la cámara oscura. El primer principio de la imagen en movimiento o del cine, que es la cámara oscura. El segundo principio es un defecto de fábrica que tenemos los seres humanos. Si yo saco mi cámara de fotos y les tomo una foto con flash, ¿qué va a pasar en ustedes en ese momento en sus ojos? Queda como algo persiste, ¿cierto? Como la lucecita que persiste. Es muy clave tener en cuenta esa persistencia retiniana, porque ese pequeño defecto es el que nos permite tener la ilusión del movimiento. El movimiento como tal no existe. Son 24 imágenes que están pasando en un segundo, pero son 24 imágenes, no es un movimiento. El movimiento lo percibimos nosotros, lo percibimos.
existe para nosotros, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque no todos los seres vivos van a percibir el movimiento. Es una cosa que tenemos como, por decir algo, un sello de fábrica. Y gracias a ese sello de fábrica tenemos todo el desarrollo audiovisual y todo el desarrollo que nos llega a través de la imagen movimiento. El tercer factor o el tercer elemento de la imagen movimiento es la linterna mágica o la proyección. La linterna mágica es algo me encanta el nombre, porque en realidad eso era para las personas que lo vieron por primera vez. Era cuando se empezaron a desarrollar los primeros lentes con arena y sílice, también se crearon unas lámparas de petróleo y se crearon unas transparencias en la celulosa que extraían de los árboles. Entonces contaban y pintaban en las transparencias las historias, los mitos, las leyendas, y se iban de pueblo en pueblo, como los juglares, un poco como las ferias, a sorprender a la gente con imágenes proyectadas. O sea, la proyección existe desde hace muchísimos siglos y es uno de los factores para que el cine exista. Aquí hay una representación de cómo era un poco la cámara oscura, la linterna mágica en estos tiempos, ¿cierto? Se juntan esos tres factores y ya tenemos todo para que se dé el cine. Esta imagen que ustedes ven acá es la primera heliografía, la hace Nice por Nice en Francia, en Cannes. ¿Qué hace? Sensibiliza una superficie con aluros de plata y pone a exponer sobre su ventana. Esto lo pinta la luz. En realidad es una fotografía, pero una fotografía que tuvo que esperar 8 horas para exponerse. Entonces es la primera imagen, pero no es práctico. Porque si me quiere tomar a mí un retrato durante 8 horas, o tengo que estar muerto o tengo que estar dormido. Entonces, aunque fue un pionero, no fue la primera fotografía de la historia. La primera fotografía la vamos a atribuir a Daguerre, el primer daguerrotipo, donde ya hubo una exposición más rápida y ya se podía ver por primera vez una imagen que era fiel. La fiel realidad no era una pintura, era la realidad. Eso revolucionó toda la historia, porque ya no voy a ver una pintura ni la interpretación de alguien, voy a ver la realidad. Si me van a mostrar una guerra, no es la interpretación que hacen pintores, la verdadera guerra. ¿Quiénes creen ustedes que han sido las primeras personas que se fotografiaron? ¿Ah? No, tal. Pues sí, los reyes, los aristóteles, las personas célebres, las celebrities de la época, pero también las personas que eran tristemente célebres, los bandidos, los forajidos, se busca, ¿cierto? El asesino, esos eran las primeras personas que fueron fotografiadas. Ya hoy en día la fotografía, cualquier persona, hasta los indígenas del Amazonas ya tienen una smartphone con una cámara y pueden tomar fotos. Es decir, fíjense en 200 años, cómo la fotografía transformó nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra forma de percibir nosotros. Yo les cuento, bueno, vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Imaginemos que estamos tratando, ustedes, yo les digo eso, ya tienen suficiente insumo en su mente para construir las imágenes que les estoy diciendo. Vamos a ir a la trinchera, estamos en Normandía, estamos, Ustedes pueden entender lo que les estoy diciendo a través de lo que ya tienen, que han visto. La historia la hemos visto. Hemos visto los bombardeos, hemos visto la explosión nuclear, hemos visto Vietnam, hemos visto la guerra de Irak, la guerra de Kuwait, hemos visto el Golfo Pérsico, hemos visto el Festival Supernova en Israel, lo que pasó hace 3 años, ¿sí me entienden? Todo eso lo estamos ya entendiendo bien, ¿sí? Porque nos ha cambiado la revolución. Otro elemento que facilitó la creación del cine es la película de rollo perforado. Eso lo hizo George Eastman, un inglés en el año 1888, ¿cierto? Es un avance que permitió la producción en masa de las películas y llevó a la fotografía también a todo el mundo. Ya todo el mundo podía llevar una cámara, no tenían que meter una placa
sino que simplemente el rollo ya te da suficiente material para tomar diferentes imágenes. Vamos a hablar de Muybridge. Upa, espero que no haya sido nada grave. Vámonos a ir a California. Vámonos a ir al siglo XIX, ¿cierto? Muybridge es un hombre de ascendencia afroamericana que tenía una pregunta. Quería saber si cuando el caballo está corriendo el derby, tiene sus cuatro patas en algún momento en el aire. Y como los caballos corren tan rápido, nadie lo ha logrado definir. ¿Qué hace Muybridge? Muybridge en la pista, al final de la pista, conecta varias cámaras y las ata a unos cordones. Cuando el caballo pasa corriendo, cuando el caballo pasa corriendo, rompe los cordones y se obtura la cámara. Entonces él puede obtener la secuencia exacta de lo que ocurre con el caballo, ¿sí? Y puede entonces salir de la duda. Exactamente, hay un punto en el que el caballito tiene las cuatro patas en el aire. Entonces, y ya aparte de eso, ¿qué tengo? Tengo los insumos para crear una primera secuencia de movimiento real hecha con fotografía. ¿Sí? Es la primera parte para crear una animación. Y bueno, está los dispositivos de ilusión de movimiento. Ya para terminar esta conferencia, irnos a tomar un cafecito. El taumótropo, no sé si se acuerdan de la película La leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo en este lado del círculo tengo el pajarito y en el otro lado del círculo tengo la jaula? Cuando le doy vueltas, el efecto óptico es que voy a ver el pajarillo dentro de la jaula. Y eso es un primer efecto óptico que también revoluciona un poco la imagen en movimiento, me crea una ilusión. Acuérdense que hemos estado hablando de ilusión y no solamente estamos hablando de ilusión en la percepción. Piense que después también vamos a utilizar el concepto de ilusión en la medida en la que nosotros transmitimos una cantidad de emociones diferentes a nuestros espectadores. Después del taumótropo está el praxinoscopio. Piensa esta belleza, dígame si no es una belleza, esta creación de luz, ¿cierto? Tenemos unas secuencias también donde al poner a girar el tigre, por ejemplo, y al hacerle girar sobre el pivote, vamos a ver el movimiento del tigre que está hecho en pequeños dibujos, pero como un flipbook. ¿Alguna vez hicieron un flipbook? Algo así, tenemos las secuencias, pero las montamos y al girar vamos a ver el tigre animado o lo que sea, lo vamos a ver por un huequito que tiene este es el praxinoscopio, si no estoy mal, el praxinoscopio. Y también está el zoótropo, ¿cierto? El zoótropo también tiene esa función, tenemos estas tirillas que tienen como la secuencia de movimiento, la bailarina, el bufón, el caballito, y cuando lo vamos a poner también a girar y nos vemos desde una perspectiva, vamos a ver ese movimiento y vamos a percibir ese movimiento, ¿sí? Bueno, llega Edison, Thomas Alva Edison lo conocemos porque es el mayor, no lo llamemos inventor, lo llamemos el mayor creador de patentes de la historia, porque la mayoría de los inventos de Edison, él no los hizo, él los patentó, ¿sí? No es que el tipo fuera un bruto, para nada, no estoy diciendo eso, es que era un oportunista, él representa el espíritu, digamos, imperialista norteamericano de acaparar y monopolizar y siempre tener como la mayor parte del pie, ¿cierto? El kinetoscopio de Edison era una aparato aparatoso, utilizaba, digamos, la secuencia de Muybridge, ¿cierto? Tenía como las fotografías en secuencia, pero tú tenías que agacharte, meter la cabeza meter los ojos por ese viewfinder y ponerle la manivela y de esa forma ver la secuencia animada. Así funcionaba la imagen en movimiento, pero era una experiencia unipersonal, no lo podías compartir a menos de que otra persona lo viera y le decías, pero no era una experiencia colectiva. Eh,
Aquí tenemos la cara de Edison para que vean la cara de alguien que es un oportunista que se quedó con todo el crédito de muchos inventos, ¿cierto? También conocemos el antagonismo entre Edison y Tesla, ¿no? Que es apasionante. Bueno, y por último, bueno, vamos a ir para terminar esta conferencia y irnos a tomar el cafecito. Vámonos a París al año 1895. Hay dos hermanos que son muy ricos, se llaman Luis y Augusto Lumière. Ellos tenían de todo tipo de negocios, tenían zapaterías, tenían cafés, eran unos burgueses. El cine se iba a inventar sí o sí. Había diferentes partes donde podía ser inventado. En Estados Unidos con Edison, en Rusia, en Francia. Realmente fue Francia el lugar donde se produjo el clip. Sobre todo porque ellos utilizaron todo su dinero y sus recursos para crear el cinematógrafo. Utilizaron el dispositivo que en algún momento fue la linterna mágica, en este caso crearon una proyección. La película perforada de George Eastman la utilizaron para crear una secuencia de 24 cuadros conformando un segundo de video, ¿cierto? Y también crearon esa cuestión de la proyección. Entonces, de alguna forma hicieron su primera proyección en diciembre del año 1895. ¿Sí? Y esa primera proyección fue la llegada del tren al... esta es la máquina del cinematógrafo de los Lumière, más era algo parecido a esto, ¿cierto? Como pueden ver, aquí se metía la cinta perforada, aquí con la manivela se le daba el movimiento para grabar, ¿cierto? Para filmar y luego se hacía un revelado de una transparencia y esa transparencia luego se hacía un proceso de proyección que es el equivalente a la linterna mágica que hablábamos y ahí llegaba la magia. Esto es una imagen de lo que era el Café Lumière, es una imagen real. Estamos viajando en el tiempo, estamos visitando el momento en el que se presentó la primera película a la humanidad, el momento que nos cambió la vida, que le generó trabajo a los influencers, a toda la gente que hoy hace, digamos, monetiza los contenidos. Esto es el momento en que nos abrió la puerta a toda la locura de la imagen movimiento que vemos hoy en día en nuestros teléfonos móviles, en las pantallas que nos rodean por todos los lados, ¿cierto? El impacto de la llegada del tren a la estación. Cuando llegó la gente se sentó en el café de los Lumière y un momento se apagaron las luces y ellos vieron una locomotora que se les venía encima. Nadie había visto eso en la vida, entonces la gente pensó que en realidad era un tren que se les estaba viniendo encima y muchos brincaron de la silla para salvar su vida. En ese engaño, en esa ilusión, estamos proyectando el impacto del cine a la historia. En ese engaño, el cine puede ser un engaño, es una mentira, pero es una mentira que se basa en la realidad, ¿sí entiendes? O sea, después vamos a ver cómo, bueno, no lo vamos a ver, pero les puedo contar que los Lumière también inventaron un poco los géneros, hicieron el género publicitario, el género documental, el género comedia, a través de sus primeros experimentos. No lo inventaron, lo sugirieron. Y de ahí entonces nuestra vida cambió, todo empezó a ser filmado, la historia. ¿Qué pasa después? Hubo la Primera Guerra Mundial. Cuéntame, Eric, ¿no? La Primera Guerra Mundial la podemos ver las trincheras que mencionabas de la película de 1917, ¿cierto? Las podemos ver en realidad lo que sucedió. Si yo soy un realizador que quiere hacer una película sobre, digamos, el poderío naval inglés a principios del siglo XX, puedo mirar los documentos que hay un archivo de imágenes al que yo puedo acceder para tener un testimonio vivo de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, es importante entender el poder que tenemos en las manos, ¿cierto? El poder casi que los dioses a Prometeo, ¿cierto? Tenemos el poder de llevar el fuego a la gente, ¿sí? A los hombres.
Entonces, hay películas, por eso les pregunto sobre nuestras influencias, sobre lo que nos inspira, sobre lo que nos mueve, porque de muchas formas ese poder ha sido, ha funcionado en nosotros. Somos las películas que vemos, las narraciones que recibimos, sabemos quiénes somos porque nos han contado quiénes eran nuestros abuelos, que vinieron de tal región, que cruzaron el Atlántico. La mayoría, si no todos los que estamos aquí, venimos, nuestras historias de nuestros antepasados vienen de muy lejos. Nadie en realidad es de aquí. Los únicos que son de aquí son los muiscas. Y pues podemos tener alguna sangre muisca, pero en general, si nos pusiéramos a investigar nuestro ADN, venimos de muchas partes. Podemos venir de Oriente Medio, de África, de Asia, de Mongolia. Podemos venir de muchas partes si no lo ignoramos. Pero lo que sí está vivo en nosotros es esa genética, ¿sí? Entonces, esa reflexión es la que les dejo por ahora antes de que nos vayamos a tomar el café. El fuego, el fuego de los dioses, el fuego que Zeus le dio a Prometeo, es el fuego que nosotros tenemos a la hora de contar esas historias y transmitir todo nuestro poder, todas nuestras emociones y llevárselas a la gente para influirlas, para inspirarlas o para hacer realmente pues movimiento. Eso es el cine, es movimiento, es dinamismo, es transformación. Lo que va a pasar aquí durante estas 10 sesiones es que vamos a construir universos, vamos a darle el soplo de la vida a nuestros personajes y vamos a construirles un destino, ¿sí? Para bien o para mal, vamos a hacer que lo que no existía exista. Vamos a juntar también y vamos a hacer ese montaje imposible. Vamos a hacer que las cosas que no estaban destinadas a estar juntas, van a estar juntas a través de nuestra voluntad y a través de nuestro accionar. ¿Vale? Listo, esta era la primera parte de esta conferencia. Váyanse a descansar unos 10, 15 minuticos, tómense un café, relájense y vamos a venir a hablar después de significación. Y esto van a ser los momentos un poco más farragosos de este taller porque después ya vamos a dedicarnos en serio a escribir y a construir historias. Nos vemos en un ratito. Ah, ¿y usted quién es? Está buenísimo el retrato. Le tomo una foto. Gracias. Pero qué tal. Me gusta, me gusta. Esas técnicas las aprendí en otra clase. Ya sabía. ¿Con la profe Natalie? No, con el profe Javier. Ah, ok. Yo tengo que parar esta grabación. Órale. Igual.